Hay una pregunta que los medios no hacen, no porque no tenga respuesta, sino porque la respuesta tiene nombre, apellido y dirección. En Latinoamérica, el narcotráfico lleva décadas construyendo un estado paralelo. Opera en los ayuntamientos, en las licitaciones, en las exportaciones agrícolas, como plátanos, bananas y ahora cultivos que nadie imaginaba que saldrían de zonas que históricamente producían poco más que arbustos secos y cabras. En contenedores que cruzan el Atlántico con destino a Europa, al Reino Unido, a Estados Unidos, y en el camino una economía entera que no puede competir con quien no paga impuestos, no respeta contratos y resuelve sus disputas de otra manera. Cuando alguien lo documenta desde adentro, el sistema responde. Lo que están a punto de ver no fue producido en un estudio, no fue construido con distancia segura entre el periodista y la historia. Fue grabado desde el lugar donde la denuncia y las consecuencias de denunciar ocurren al mismo tiempo. Una cárcel dominicana. Por alguien que lleva años cubriendo lo que los medios convencionales en la región prefieren no tocar. La pregunta que este video plantea no es nueva, es la misma que se hace en México, en Colombia, en Honduras, en Venezuela, la misma que se hace cada vez que un periodista termina preso y un narcotraficante termina en su casa. ¿A quién protege realmente el Estado? Esto es, Detective Ángel. Mi nombre es Ángel Martínez. Transmito desde una cárcel de República Dominicana. Valverde Mao, una transmisión especial del preso de conciencia, del comunicador arrestado en un calabozo de República Dominicana. ¿Quiénes me tienen preso aquí? Aquí están en la pantalla. Ahí va a ver al presidente Luis Abinader y al empresario Arismendi Almonte a la izquierda. Estos dos que están ahí me tienen detenido en un calabozo de República Dominicana. El de la izquierda, Arismendi, a mí me mandaron una información que más adelante en otros trabajos voy a hablar de ella, de cómo este hombre empresario había acumulado una fortuna tan grande en tan corto tiempo. Y yo comencé a investigar esa fortuna. Y el de la derecha, Luis Abinader, es un socio de él. Véanlo ahí, no puede decir que no. Porque ahora, la otra foto, véanla ahí, por primera vez exporta uva de mesa a República Dominicana. Yo voy a traer unos reportajes de ese campo de uva y voy a traer unos reportajes de la declaración de impuestos de Arismendi Almonte que se va a presentar en el juicio. Voy a traer unos reportajes de lo que hace Arismendi, ese empresario en agricultura. Voy a traer unos reportajes de Valverde Mao, Montecristi, Laguna Salada. Y voy a desempolvar cosas de Valverde Mao que parecen ficción, pero que son real. Pero vamos a comenzar a hacer este reportaje desde Valverde Mao, desde la cárcel, con un hecho muy peligroso. Y es que van a asesinar a un dirigente en esa zona. Un ingeniero. Aquí está. Guarionet Reyes. Este ingeniero, yo estuve en la cárcel y unos sicarios dentro de la cárcel se acercaron a mí. Personas que
aunque su trabajo es matar, asesinar, me tienen simpatía porque han recibido trabajos, reuniones para que se me asesine en una de las vistas que he ido a Valverde Mao por mi combate frontal al narcotráfico. Y 2 sicarios dentro de la cárcel me dijeron, antes de matarlo a usted, el primero que se va a morir es este. Y me señalaron a este hombre, Guariones Reyes. Y de él vamos a hablar de un comentario que él hizo a raíz de que yo estoy detenido. Luego vendrán otros trabajos desde la cárcel, porque yo merezco estar preso. Los narcotraficantes merecen estar en la calle. Esto no va bien. Esto no va bien en República Dominicana y por consiguiente aquí en la región noroeste de nuestra provincia de Valverde. ¿Por qué? Por esto que les voy a mostrar ahora. Me mandan preso $1 millón, más que a un narco. O sea, a Chelo, que lo agarraron con 366 láminas, le pusieron 500,000 pesos de fianza. A mí me ponen $1 millón, porque yo soy peor que un narcotraficante, yo. $1 millón y preso voy ahora. Porque yo no tengo $1 millón. O sea, voy preso. Bueno, vámonos para la cárcel. ¿En virtud de qué le colocaron? Bueno, no sé, $1 millón. Sí, pero ¿en virtud de qué? No sé. Hablen con ellos, yo no sé. ¿Usted está siendo procesado? No, yo estoy preso. Sí, pero... Ahora mismo salió preso. Preso, estoy preso. Sin resolución estoy preso. Sin resolución. ¿Por qué tú esperas ya de este proceso? O sea, a Chelo, que lo agarraron con 366 láminas de kilos, le pusieron 500,000 pesos. A mí, por hablar, me ponen $1 millón. O sea, yo soy más peligroso que un narcotraficante. Eso es increíble. ¿Quién es Chelo? Chelo, un narco de aquí de Montecristi. ¿No te sientes indignado por él? Indignado, no preso. ¿Qué es lo que voy a estar indignado? Ustedes lo vieron ahí. Dejado preso, en calidad de preso, y una indemnización de $1 millón por hablar, por denunciar. Esa es la realidad. Porque esas cosas lo decía Ángel Martínez desde allá, desde los Estados Unidos. Muchas de las cosas que decían eran ciertas. Hoy, mentira o verdad, es condenado, apresado y multado con $1 millón aquí en territorio dominicano por denunciar presuntamente hechos de narcotráfico. Él dice que él está preso y que le pusieron $1 millón de multa y que él no tiene para pagar ese dinero. Que un narcoterrorista por Montecristi le ponen 500,000 pesos de fianza y lo mandan para su casa a un narcoterrorista que le agarraron qué sé yo cuántas láminas, dice él. Juez de atención permanente del Distrito Judicial de Montecristi dictó una garantía económica de 500,000 pesos como medida de coerción, presentación periódica e impedimento de salida del país contra el empresario bananero José Lo Santana, implicado en el hallazgo de 360 láminas de cocaína en un furgón en el muelle de Manzanillo. Decidió darle una fianza y la presentación periódica como única medida, ya que realmente se trata de una acusación infundada que se demostrará en el juicio de fondo, si lo hubiera. El empresario José Lo Santana se entregó voluntariamente ante el Ministerio Público en Montecristi en compañía de su abogado, luego de que la DNCD incautara el furgón con la supuesta droga. Aquí en Mao, Los Santana están en su casa, todos están en su casa. Eso es lo que estamos viviendo aquí en la provincia de Valverde. Aquí existe una de las estructuras criminales narcoterroristas que operan en la provincia de Valverde. Laguna Salada y Esperanza. Estructuras criminales narcoterroristas más letales de República Dominicana opera aquí. Opera aquí el muchacho de Los Santana se iba huyendo. Se iba corriendo por el aeropuerto de Santiago y lo detuvieron. Y está en su casa. Está en su casa. Porque hay jueces y fiscales operando. Aquí mataron a ese español.
Ese español lo mataron ahí. Narcoterrorista, sicario de aquí de la provincia de Valverde. Lo mataron para quedarse con lo de él. Y están en su casa. Con una medida cautelar en su casa. Y esta es una situación que está degenerando, una situación que aquí hay que sentarse. Este reportaje comenzó diciendo el ingeniero Guarionet Reyes que este país anda mal. Y él tiene razón, porque las estructuras más poderosas del narcotráfico están en Valverde Mao, Esperanza, Laguna Salada, Montecristi, Villa Vázquez, Villa García. Ese es el corazón del cartel de Sinaloa. Y decir esto me costó a mí la cárcel. Decir esta cosa, no todo el mundo la dice. Por eso es que estamos temerosos de que atenten contra la vida de este ingeniero. Pero vamos a poner este ejemplo aquí. Este empresario de Mao, que se ha pasado la vida mandando cargamento para Europa y para Estados Unidos, yo soy más peligroso que él. Vean la noticia, vean la noticia. Vean la noticia ahí. A él le ponen 500,000 pesos de fianza y váyase para su casa. A Ángel Martínez le ponen 1,000,000 de pesos, váyase para la cárcel, impedimento de salida, presentación periódica. Ángel Martínez es más grande que este capo. ¿Podrá ser Ángel Martínez más grande que este capo? Miren cómo va este país. Miren cómo van los jueces, que vamos a abrir una investigación a los jueces y a los fiscales de esa zona. También a 2 abogados le vamos a abrir una investigación. Vamos a ver su fortuna que tienen, que representan a clientes de esa área. No, son 3. Son 3 abogados que representan clientes. Vamos a abrir una investigación contra esos 3 abogados también, que representan clientes, que le lavan dinero a narcotraficantes, abogados de esa zona. Vamos a abrir una investigación de políticos de esa zona. Por este apresamiento de Ángel Martínez, los narcos están haciendo fiesta en Montecristi. Me enteré que ayer hicieron una fiesta donde se brindaba champán, donde se brindaba vino caro. Se mataron 30 chivos. Y fue una fiesta terrible, porque el difamador estaba preso. Yo difamador. Cada cosa que yo he dicho de los narcos de este paraje van a ser sustentadas y poniendo. Lo voy a poner a todo con fotos, que es lo que más le duele a los narcos. Que pongan su foto ahí. Lo voy a poner a todos, uno a uno, con su fecha de nacimiento. Ustedes despertaron un monstruo, arrestándome a mí. Le voy a mandar los servicios de inteligencia de Estados Unidos a cada rincón de Valverde Mao, a cada rincón de Montecristi. Lo voy a poner en candela. Esas estructuras mafiosas que hay en Montecristi, Villa Vázquez, Laguna Salada, Villa García, Valverde Mao, Esperanza, van a sufrir las consecuencias de mi cautiverio. ¿Ustedes creen que arrestándome a mí van a poder vencerme? Solamente hay una sola forma de vencerme, y es aniquilándome. Y si hacen eso, si atentan contra mi vida, se matan ustedes mismos. Porque los ojos del mundo están encima de Montecristi, que es una estructura. El dinero que se mueve en esa zona es del narcotráfico, el 99%. Y se lo voy a probar. Voy a investigar cada finca, cada ruta de kilos. Vamos a poner aquí algunas de las rutas de kilos y de quiénes son. Cada punto, los 30 puntos de Valverde Mao, lo voy a exponer aquí.
Los puntos que hay en Esperanza los voy a poner aquí y voy a poner sus dueños también. Y voy a presentar videos, la gente comprando la cosa esa blanca que la compran más que el arroz ahora en esa zona. Porque hay un consumo en Valverde Mao, Esperanza, Montecristi, Laguna Salada, Villa Vázquez. Hay un consumo que rompe los barómetros, los medidores. Señores, la gente está vendiendo su gallina para comprar polvo blanco, están vendiendo huevos. Tengo un video de un jovencito que fue y robó 3 huevos del nido de la gallina de su mamá para traerlo al colmado. Y le estaba diciendo al colmado, cómpramelo, que es que no estoy bien, es que no estoy bien. Y me dice el colmadero, ellos vienen aquí a vender sus gallinas, sus televisores, para comprar polvo blanco. Todo eso se lo voy a poner. Vamos a continuar con Guarionet. Vamos a continuar con el ingeniero Guarionet. Señora embajadora Lía Campos, representante del gobierno norteamericano, usted anda caminando el país. Yo camino la línea noroeste entera. Aquí. Playa Pope es un punto narcoterrorista. Montecristi es un punto, Manzanillo, narcoterrorista. Aquí todos los puertos y aeropuertos. En este momento, ahora que esto está grande aquí. Ahora que el narcoterrorismo está grande en República Dominicana. Más que nunca. Más que nunca. Aquí hay, en la provincia de Valverde, estructuras narcoterroristas del pasado, del 2017, que ninguno ha sido llamado. Y que pusieron uno en Montecristi a cumplir por ello. Y eran traveros de gallos. Eran traveros de gallos. Y hoy tienen medio mao a nombre de ellos. Medio más, comprando. Y van a un coliseo gallito y juegan 1 y 2 millones de pesos a una pata de un gallo. A una pelea. Voy 1, voy 2 millones de pesos. Voy 3 millones de pesos. Yo he dicho que si aquí se quisiera combatir verdaderamente con responsabilidad el narcoterrorismo, cogen para todos los principales coliseos de este país, de gallera, de juego, de casino, donde aquí en Poca voy 10 millones a una parada. A una parada en un casino. En un coliseo voy 10, voy 20 millones de pesos. Gente que andaban en calizo de caso aquí en esta provincia de Valverde. Santiago, la capital. Entonces, señores autoridades, existen, esto ha llegado tan lejos, aquí, en mi provincia de Valverde, la región noroeste y el país, que aquí hasta el deporte está siendo utilizado como medio narcoterrorista. Hay una estructura en Patterson, en New Jersey, que yo le invito a la autoridad norteamericana a investigar, usando jovencitos, los mandan de allá, de New Jersey, los reclutan, 20 o 30 jóvenes que van a servir como refuerzo en un juego de baloncesto aquí en esta provincia de Valverde, Los reclutan, le pagan el vuelo, le dan $3,000 cuando vuelven allá y le dan 1,500 para el viaje, con el compromiso de que lo que queden de los $10,000, o sea, le dan $10,000 y ahí son 1,500 y entregan $8,500 aquí como mula. De droga vendía allá, en Nueva York, en Patterson, New Jersey. Si se quiere combatir esto, no es apresando es infeliz. No es apresando a Ángel Martínez. Entonces, señores autoridades, presidente Miguel Vargas, mi presidente, porque a quien yo apoyo tiene que ser un presidente. Señor Danilo Medina, señor Leonel Fernández, que son las principales figuras de la oposición, porque Danilo es el presidente del PLD y Leonel de la Fuerza del Pueblo. Y nuestro presidente Miguel Vargas dirige el partido más emblemático histórico en el país, que es el Partido Revolucionario Dominicano, presidente de la Internacional Socialista, que no es un disparate, no. Entonces, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Siéntense con esa embajadora. Siéntense a Lía Campos. Oiga, nosotros no vamos a lesionar con esta gente. ¿Y por qué eso? Pero si Guarionet está diciendo allí en Mao, en una provincia de menos de 100,000 habitantes, que los narcoterroristas de ahí andaban por casas, por vivienda,
pagando votos a 200,000 pesos por vivienda. Si un pegabló de Laguna Salada andaba comprando votos a 30,000 pesos, yo no voy a salir de ese ridículo. ¿Usted se cree que usted le va a quitar el gobierno a esa gente así? No, esa gente están preparados. Y hoy más que nunca, el narcoterrorismo tiene protagonista aquí, en este país. No le van a entregar el gobierno. Y este comentario yo se lo voy a etiquetar a la embajadora, a Marco Rubio, porque esto lleva un camino que aquí no hay médico por más experiencia ni por más patrimonio que haya acumulado en 50, 100 años económicamente. No hay ingeniero civil ni arquitecto, no hay enfermera ni veterinario, comerciante o empresario. No va a poder competir, porque mientras nosotros producimos peso dominicano aquí, Chile, ellos están despachando toneladas por Playa Popa, por Manzanillo, por Punta Caucedo, por Jaina, por todos los puntos, por todos los aeropuertos, por Punta Cana. Han agarrado maletas, barrigas enteras de aviones. Puerto Plata, Santiago, el internacional, José Francisco Peña Gómez, la capital, el Internacional de América. Toneladas, maletas. Nosotros no podemos compartir con esta gente. Nosotros no competimos con este sector. El sector que los americanos están combatiendo, explotando lanchas todos los días. Aquí en República Dominicana no vamos a poder competir con esto. Nosotros no podemos ir a elecciones con un sector que dirige el país hoy en su totalidad narcoterrorista, donde aquí los ayuntamientos lo dirigen el narcoterrorismo. Todos los ayuntamientos. Ya vimos a Yeyea extraditado. ¿A quién respondía? A Yeyea. Ya vimos a Fricolandia. ¿A quién respondía? Y aquí en Mao ni hablar. Aquí en Mao. Le estoy diciendo que aquí hay un travero de gallo. Aquí, en esta provincia. Que dirige el principal ayuntamiento de la provincia lo dirige. Y era travero de gallo. Juega y sabe una gallera. Voy 5 millones míos. El Chino Domínguez está preso allí. El Chino Domínguez, que dice Julio Martínez Pozo, que es sobrino de Hipólito Mejía, está condenado, no lo digo yo, lo dice la prensa. Está condenado a 19 años de prisión en los Estados Unidos. Aquí hay una situación que un narcoterrorista llega de los Estados Unidos, lo mandan de para allá y de una vez adquiere todo su derecho. Porque aquí no son acusados de nada. Aquí no. Aquí son santos. Un narcotraficante aquí, un narcoterrorista aquí en la provincia de Valverde es un padrote. Es un papabocó. Es un jeque. Un narcoterrorista aquí en la provincia de Valverde, en la región norte, en el país. Es un Dios en la tierra. Está por encima del presidente. Un narcoterrorista aquí en República Dominicana. Entonces, bajo este esquema que nosotros vamos los dominicanos, no es la verdad que un pueblo sumido en la miseria y el hambre, en la necesidad, va uno de estos narcotraficantes ahorita, en plena elecciones. Mire, por más PLDista que sea, por más fupista que sea, por más PRDista que sea, cuando le vayan con esa funda, mire, con necesidad, que tienen una hija o un hijo que tienen que operar, que no tienen con qué pagar el préstamo en la cooperativa y le van con la funda. Oiga, por más dignidad que tenga un pueblo humilde, le remueven la conciencia. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Siéntense con esa embajadora y explíquenle la situación. Que nadie aquí va a salir a ser ridículo a la calle. Nadie va a salir a competir con un sector decidido a matar. Decidido a matar. Como me han llamado a mi coronel aquí en la provincia. Ingeniero, cuídese, que lo están por limpiar. Como me llamó uno de los principales empresarios de aquí de Mao. Me llamó aparte, ingeniero, cuídese, que hay un plan para quitarlo de medio a usted. Entonces
hoy el sector narcoterrorista aquí en la provincia de Valverde está de júbilos, de festejo. ¿Por qué? Porque dejan preso ahí a Ángel Martínez. Sí, lo dejan preso anoche. Señores, ¿y qué es lo que ha hecho? ¿A quién ha matado ese hombre? Aquí. ¿A quién lo ha matado? ¿Cuántos son las muertes que pesan sobre él? Lo dejan preso ayer. Y 1 millón de indemnización de fianza. Pero así no. Así no. Oye, hacía días por hacer este comentario. Tenía por hacer este comentario. Hacía días. Tengo otro comentario que lo vamos a desarrollar más adelante. Mírenlo aquí, el titular del Listín Diario. Mírenlo aquí. Esto fue publicado el lunes 16 de febrero del año 2026. Mírenlo ahí. No le voy a decir ni el nombre del comentario. El nombre del comentario de hoy se llama Narcoterrorismo a la enésima potencia dirigiendo República Dominicana. Así se llama el comentario de hoy. Vamos a interrumpir nuevamente al ingeniero Guarionet Reyes, que hace este comentario en esa zona. No importa, ya Guarionet está marcado. Guarionet, si te callas, te matan. Si te callas, te asesinan estos delincuentes, estos bandidos de ahí de Montecristi. Tú no puedes callarte ya. Yo no me puedo callar. Ahora yo vengo más fuerte. Porque quien me tiene aquí en esta cárcel es Luis Abinader, el presidente dominicano. Y estos bandidos de esta zona. Pero ahora yo le vengo a ellos a traer el asesinato del español. Le vengo a traer cada punto. Y voy a presentar a la embajada americana todos estos reportes que tenía en archivo de la zona. Todo. Cada declaración jurada de estos famosos empresarios de Montecristi, de Laguna Salada, de Valverde de Mao, cada empresario que presentó declaración jurada, la voy a exponer públicamente para presentarle lo que ellos tenían hace 5 años antes de traer este gobierno y lo que tienen ahora. ¿Ustedes creen que me han vencido? Ustedes estaban haciendo fiesta y celebrando porque tienen a Ángel Martínez en la cárcel. Prepárense que hasta el presidente va a sonar ahora. El presidente que está aquí, Luis Abinader, que tiene más de 106 fotos con narcotraficantes y que le cogió recursos a los narcotraficantes. El presidente dominicano está involucrado en esto porque le tomó recursos al narcotráfico. El presidente y el partido PRM le cogió recursos en el 2020 a los capos. Aquí está Miguel Gutiérrez, mírenlo aquí, con Luis Abinader. Porque yo no estoy diciendo nada que no sea... El presidente está involucrado en esto. Y el presidente dominicano va a ser acusado por Estados Unidos. Eso es seguro que va a ser acusado el día que salga del poder. Va a ser acusado por la embajada americana, Lía Campos. Esta embajadora que está aquí, póngame la foto de Lía Campos. Esta mujer vino aquí a preparar el expediente de Luis Abinader, de Paliza y de Fulcar. Los tres, pónganmelo ahí los tres. Están involucrados, cogieron recursos. Y de todos estos narcos de Montecristi, que dicen que ahora son empresarios, cogieron recursos. Y van a pagar en la cárcel. Ellos me van a matar a mí. Porque yo soy muy débil en este terreno aquí. Mira donde estoy yo, en una cárcel. Y yo no he matado a nadie, no he vendido 1 kilo. No me he hecho millonario. Pero yo estoy en una cárcel. Ellos están celebrando porque yo estoy preso. Pero este presidente dominicano, Luis Abinader, va a terminar mal su periodo. Va a terminar, porque el día que salga de ahí, los gringos lo van a acusar. Atención, Lía Campos. Atención, embajadora de Estados Unidos. Mande sus agentes para Valverde Mao, donde hay 30 puntos de vender la cosa esta. Mándelo a Montecristi, donde está el punto allá de la basura, que tiene 20 años ese punto ahí, y nadie lo toca. Señora embajadora, enarbole su fuerza. Mándela para acá, porque yo lo que le voy a presentar a usted, señora embajadora, es
lo que está pasando en esta zona, donde me encuentro preso. Y desde la cárcel le voy a mandar, porque a mí no me detiene nadie. Ya hay tecnología. Lo único que me detiene a mí es la muerte. Y si me matan, ustedes se mueren también. Porque los gringos le pasarán factura a todos estos empresarios que hoy soy multimillonarios. Ayer, hace 5 años, tenían una finquita de 200 tareas y hoy tienen plantaciones y exportaciones. Prepárense, que ahora que Ángel Martínez le va a presentar toda la semana un expediente de Valverde Mao y su entorno, Montecristi, Laguna Salada, Villa Vázquez. Y estos empresarios que hoy se la dan de que son limpios, les sacaré hasta el último centavo del narcotráfico que está invertido en las estructuras de República Dominicana. Sigo adelante con este comentario de este ilustre dominicano, Guariones Reyes. Miren el título de nuestro próximo comentario. Miren. Detienen en 2 años unas 8,000 personas que se iban en yola hacia Puerto Rico ilegalmente. Ese es el comentario que vamos a desarrollar un día de esto. Señores, lo que pasó ayer aquí en la provincia de Valverde me movió a hacer este comentario antes de tiempo, porque son comentarios que uno lo tiene para hacerlo más adelante. Pero son comentarios que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque esto, si no lo enfrentamos ahora, aquí no va a haber familia, por más nivel económico que usted tenga, segura. Aquí no va a haber hombre ni mujer. Aquí no va a haber extranjero, ni americano, ni venezolano, ni de donde venga, seguro en este país. Porque ya lo estamos viendo en México y Colombia y Venezuela. Y lo tienen metido aquí. Entonces, yo no pretendo irme de mi país. Yo tengo 51 años y voy a morir aquí. Y si tengo que morir peleando, voy a morir peleando. Pero no es la verdad que yo me voy a doblegar ante un sector que está destruyendo la sociedad dominicana. Y que lo saben las autoridades y lo permiten. Y que están comprometidas con ese sector. Estas autoridades. Oiga, están comprometidas a un nivel que no pueden ni combatirlo. No pueden combatirlo. Vemos un oficialismo, un número uno, un presidente distante, un presidente que no se quiere comprometer, un presidente que hoy está lleno de temor, que se observa lleno de temor. Les recuerdo, presidente, que usted llegó en un carro eléctrico al Congreso Nacional. Y usted me conoce a mí, porque anduvimos juntos. Usted llegó en un carro eléctrico al Congreso Nacional a la toma de posesión. Y usted comenzó bien, presidente, combatiendo este sector. Pero usted hoy, presidente, no se baja de un helicóptero. Usted, presidente, recientemente, la avanzada suya en Puerto Plata, desesperada, se descarriló una unidad. Porque andan nerviosos. El miedo los delata. Usted no se deja ver de nadie. Usted quitó la semanal. Usted la quitó, presidente. Usted llegó en un carro eléctrico. Y de ahí fuimos a Manzanillo y le llevaron la última Lincoln, el vehículo de más alto consumo que en ese momento había en República Dominicana. Se la llevaron a Manzanillo, que saliendo del puerto de Manzanillo se pinchó la jipeta porque yo andaba. Se pinchó. Y la montaron en una gruta, se montó en otra unidad y fuimos a parar a los bungalows de ahí del Morro, donde para mí
comenzó un vía crucis a partir de ahí. Porque ya después que usted llegó, a pocos días, ya usted no conocía a nadie. La gente que estaba involucrada en ese gobierno ya no eran los que andaban en campaña. Ningunos. Y para desgracia mía, la persona que teníamos nosotros, que podía en ese momento quizá llegarle, la extinta líder de la provincia de Valverde, había desaparecido. En medio de una nebulosa todavía para mí. Usted, presidente, los primeros vuelos aéreos que usted salió del país eran comerciales. Y por ahí andan los videos. Supe que en días pasados, supuestamente, no sé si es cierto, pero lo publicaron por los medios, que se había adquirido un jet privado. Ya usted no quiere contacto con la sociedad ni la población. Su seguridad ha sido doblada o triplicada. Usted, presidente, ha cogido miedo. Usted le tiene miedo a esta gente. Usted le tiene miedo a ese sector, porque usted lo está demostrando, porque usted no lo podía enfrentar. Como hay que enfrentarlo. Como hay que enfrentar desde arriba con las autoridades. Aquí se está denunciando fiscales, jueces, instituciones del orden público ligados a esto. Y esto no lo enfrenta nadie. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ya vimos una gobernadora clamando, implorando auxilio. Una gobernadora del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Entonces, esto no lo vamos a resolver así. Esto tiene que venir a intervenirlo. Esto fue porque, oiga, cuando el mismo presidente no se atreve a combatir esto, cuando el mismo presidente no se atreve a enfrentar esta situación, ¿a dónde vamos a parar? La oposición hace silencio. Yo le hago un llamado. Yo le estoy diciendo lo que va a pasar. No es la verdad que este oficialismo va a entregar, por más mal que esté el país, por más destruida que esté la economía dominicana, cuando esos tigres cojan para la puerta, armados, sicarios, narcoterroristas, todo, con saco de cuarto, para las viviendas de los humildes, de los pobres, a remover la dignidad humana. No es la verdad que nosotros vamos a contar con un pueblo que se levante humilde a votar en las elecciones de ahora del 28. No es la verdad que vamos a poder contar con eso. No es la verdad que nosotros vamos a poder contar con una Junta Central Electoral sana, donde aquí se sabe de fuente oficial que hubieron gente que fueron a votar, que los votos no aparecen hoy día. Familias enteras de candidatos. De candidatos. Nosotros somos testigos. Y enviamos las pruebas con imágenes de centro de votaciones a una esquina instalado del oficialismo de compra de votos. Y ni la autoridad ni el órgano rector hizo nada para impedirlo. Más nosotros fuimos y lo denunciamos. A mí se me impidió la entrada a un centro electoral en calidad de candidato a diputado. Se me impidió la entrada por las autoridades y el órgano rector. Para que ustedes sepan, señores autoridades internacionales, porque aquí no hay que hablar, yo estoy cansado. Aquí ha venido todo el mundo a denunciar esto. Jorge Pura está preso. Ya, extraditado. Se fue ahí mismo, se montó en un avión. Jorge Pura. Todo el mundo sabe cuál es la función de Jorge Pura aquí en este país. Así no podemos seguir. Así no podemos seguir. Le estoy diciendo que aquí hay estructura
organizada, donde ya, por ejemplo, nosotros, los ingenieros civiles que trabajamos en este país, hacemos el ridículo de que asistiendo a licitaciones, que es un comentario que yo solo tengo en los próximos días. Hacemos el ridículo. Usted hace préstamos de 100, 200 mil pesos para usted participar en una licitación dignamente. Y cuando usted va a estar repartida ya. Está repartida. Y usted lo ve todos los días. De que actualizando la ley de compra y contrataciones. No hay forma. Oye, hermano, no hay forma. No hay forma de poder usted vivir en este país así. De darle la oportunidad al sector profesional en este país. Esto es un comentario, yo lo voy a dejar hasta ahí ya. Para que no se haga muy largo. Pero está de júbilo. Está de gozo. Celebrando tanto. Están celebrando que detuvieron un oficial encubierto aquí de los Estados Unidos. Un agente con una licencia que llegó, que fueron y lo secuestraron en Altamar. Secuestrado, está en calidad de secuestrado aquí. Para los Estados Unidos ese señor está en calidad de secuestrado aquí. Así está operando el narcoterrorismo en República Dominicana, con libertad de todo. Con libertad de todo. Son tantos los campos que uno quisiera abarcar en estos comentarios, pero el tiempo no da y uno no quiere cansarlo. Pero esto hace rato que se salió de control en este país. Esto hace rato que está de intervenir aquí. Porque la clase profesional, la clase comerciante está quebrada. La producción agrícola está quebrada. Y usted ve una economía galopante, pero no es de trabajo. No es de trabajo. Si usted quiere ver, coja para una gallera o para un casino. Coja para un drink. Para que usted sepa qué es lo que está operando aquí. Con los areticos, los tatuados y los pantalones abajo de los fundillos. Todo el mundo. Y los pelitos finos. Para que usted sepa qué es lo que está operando en República Dominicana. Le estoy diciendo que hasta el deporte lo han tomado como mula, como canal, como vía, como medio de transporte, de trasiego. 10, 20 jóvenes. Laguna Salada, Mao, Esperanza. No, vean, $10,000. Cuando usted venga tienen 3,000. Lleven eso y vuelvan. Y le dan tenis para que vean hacer una película aquí. Y después usted ve las torres, usted ve las bombas de gasolina, usted ve las estaciones, usted ve todo. Y dice, ¿cómo fue? Si esta gente lo que sembraban era guineo, si esta gente estaba allí en un ranchito de tabla. Usted lo ve y usted no se lo explica. Lo que acaban de ver no es un caso aislado, es un patrón. Y los patrones no mienten. En toda América Latina hay una pregunta que los sistemas de poder prefieren que nadie haga en voz alta. No porque no tenga respuesta, sino porque la respuesta obliga a actuar. Los que preguntan en voz alta asumen el costo. Los que guardan silencio también. El tablero global se mueve todos los días. Las estructuras que lo mueven rara vez aparecen en los titulares. Nuestra misión es mostrarlas con rigor, con evidencia y con la claridad que el momento exige. Seguimos observando, seguimos analizando, seguimos aquí. Esto es Detective Ángel. La DNCD, junto a otros organismos, confiscó un cargamento de 700 paquetes de cocaína durante labores de interdicción conjunta desarrolladas en el puerto multimodal Caucedo. Tras una inspección rigurosa, encontraron dentro de un cargamento de uvas 14 pacas con los paquetes envueltos con cinta adhesiva y con distintos logotipos. El contenedor, embarcado originalmente en Chile, realizó una ruta que incluye Colombia y Ecuador de tránsito en República Dominicana para proseguir hacia Bélgica, Alemania, Rotterdam y finalmente Reino Unido, donde sería descargado. Según el manifiesto, fue interceptado
luego de una ardua labor de inteligencia e interdicción que concluyó con el decomiso del importante alijo. El decomiso se produce horas después que el presidente Abinader participara en la cumbre Escudo de las Américas, donde se anunció la creación de una fuerza militar para combatir los cárteles de la droga.